Lo que me motivó a formular el proyecto Algunas reflexiones relativas a la dignidad humana y el arraigo es que tanto en México como en el mundo existen situaciones que provocan el desarraigo de los seres humanos, debido, entre otras cosas, a la falta de reconocimiento de su dignidad. En primer lugar, sería preciso determinar qué significa el término desarraigo, para luego precisar en qué consistiría una reflexión sobre el arraigo. Por ello, me gustaría subrayar que una de mis fuentes de inspiración es el análisis que hace al respecto la filósofa francesa Simone Weil, una pensadora por la que, como algunos de ustedes lo saben, siento una gran admiración por la increíble coherencia que siempre manifestó entre su pensamiento y vida. En su manuscrito inacabado que titula Preludio a una declaración de deberes hacia el ser humano, publicado póstumamente por Albert Camus con el nombre en francés de L'Enracinement, Weil analiza diversos tipos de desarraigo que pueden ocurrir en un país, como el obrero, el campesino y el geográfico. El desarraigo tiene entre sus causas la decadencia de la enseñanza, el poder del dinero y el dominio económico, que a sus ojos pueden imponer una influencia extraña hasta el punto de llegar a provocar la enfermedad del desarraigo. Incluso, las relaciones sociales en el interior de un mismo país pueden ser factores de desarraigo muy peligrosos. De ahí que planos como el social, económico, político, educativo e institucional pueden provocar el desarraigo de las personas y generar en quien lo padece un sentimiento de exilio, que conduce a la pérdida de la conciencia de las propias raíces y a la pérdida del sentido de pertenencia a la propia tierra, a un medio vital. De acuerdo con esto, Bell plantea una serie de necesidades del alma que son vitales para la persona. Entre ellas están, por ejemplo, la libertad y la igualdad. Pero una necesidad que es primordial para el alma humana es la del arraigo o enracinement. En palabras de Bell, a quien cito, el arraigo es, quizá, la necesidad más importante y más desconocida del alma humana. Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz por su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del futuro. Participación natural, es decir, producida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. Cada ser humano necesita tener múltiples raíces, necesita recibir la casi totalidad de su vida moral, intelectual, espiritual, a través de los medios de los que forma naturalmente parte. Fin de cita. Me parece que esta necesidad del alma, de la que habla Bale, no nos es extraña. Todos nosotros experimentamos esa necesidad de pertenencia y de no sentirnos desplazados del medio en el que vivimos. Pero hay que señalar que el término enracinement no considera únicamente nuestra necesidad de arraigo desde un punto de vista material. El término implica un vínculo entre lo temporal y espiritual y, principalmente, tiene un carácter universal, ya que se trata de una necesidad presente en todos los seres humanos sin distinción. Por ello, es tan importante pensar en las condiciones para que una comunidad favorezca el arraigo de todos los que formamos parte de ella, sin excepción. Todos necesitamos de una comunidad que sea una fuente de alimento, tanto a nivel material como espiritual, y en el que se reconozca la dignidad de cada persona que la integra. En este sentido, retomo la reflexión de Bale que, justamente, piensa en una sociedad que es positiva. Se trata de la ciudad, o en francés, cité, y representa la entidad orgánica y relativamente pequeña a la que el individuo puede adherir y con la que puede sentir un vínculo afectivo profundo. En ella, cada individuo tiene un nombre, un rostro y experimenta un sentimiento de pertenencia. Por el contrario, la sociedad, en su sentido negativo, es lo que la autora denomina lo social, que es una masa anónima que absorbe por completo la individualidad de cada persona y la deja en el silencio. Es, en sentido platónico, el gran animal que está por encima de los individuos que constituyen la colectividad y se alimenta de ellos en vez de alimentarlos. Se vuelve un fin en sí, está divinizado como fuente de todo bien, en vez de ser un medio, un mediador. Una verdadera sociedad, la cité, tiene que ser, siguiendo a Weil, un medio humano del que no se tiene conciencia más que del aire que se respira. Un contacto con la naturaleza, con el pasado, con la tradición, es un metaxu o intermediario. De la misma manera que la autora, me parece que sería importante encontrar un método por el que podamos transformar la realidad
a través de nuestras acciones y construir juntos una comunidad más humana, más plural y fraterna, que sea una fuente de alimento espiritual de los individuos. Es indispensable pensar en una sociedad, evidentemente desde su sentido positivo, en la que puedan satisfacerse las necesidades del alma y del cuerpo, y que constituya un vínculo, un metaxú, entre lo espiritual y lo terrenal. Se trata de una sociedad, o cité, que además de orientarnos hacia la contemplación de la belleza, sea el lugar de arraigo, de reconciliación, de unión y fraternidad entre los seres humanos. Lo dicho hasta ahora es precisamente el fundamento e inspiración de mi investigación, el reflexionar sobre las condiciones que hacen que una comunidad constituya un vínculo entre lo terrenal y espiritual, y en la que se reconozca la dignidad de todo ser humano. Como se trata de un tema muy amplio, que podría conducir a diferentes líneas de investigación, he centrado mi atención en aquellas personas que son invisibles y anónimas para la sociedad, que padecen una desdicha extrema, una desdicha que proviene del ámbito social y que, además de provocar el rechazo de la sociedad, produce la pérdida de la conciencia de la propia dignidad, así como del sentido de pertenencia a un grupo social. La desdicha genera un sentimiento de desprecio hacia sí mismo, aparta del mundo, impide crecer en la vida social, oprime, ahoga y desarraiga. Este es el caso, por ejemplo, de quienes sufren los terribles efectos de la opresión social y la barbarie, que están sometidos al silencio y al anonimato, como si se tratara de seres inexistentes. Frente a estos males, derivados de lo social, he considerado conceptos que se contraponen a ellos. Por una parte, el reconocimiento de la existencia y dignidad de quienes sufren la extrema desdicha podría darse a través del vínculo entre la atención y la acción. Y, por otra, la resistencia a la barbarie podría conseguirse mediante la compasión y la acción no violenta. Después de estas consideraciones, me gustaría agregar que el impacto que espero conseguir a través de este proyecto es desarrollar y fortalecer el tema de investigación a nivel nacional e internacional, invitando a estudiantes y colegas nacionales y extranjeros a reflexionar sobre estas cuestiones. Asimismo, me interesaría propiciar la generación de futuros proyectos e investigaciones que contribuyan de manera positiva a la sociedad, favorecer la reflexión sobre diversas problemáticas sociales, promover la búsqueda de la verdad y la justicia y, esencialmente, suscitar un compromiso personal y social. Por otra parte, este proyecto incluye una serie de actividades a realizar de 2020 a 2022, entre las que destacan la investigación, la docencia, la escritura y la movilidad internacional, lo que indica que su alcance no es solamente institucional, sino también internacional. Por ello, una parte importante del proyecto contempla, cuando evidentemente las circunstancias y la pandemia lo permitan, hacer de manera presencial en distintas universidades europeas breves estancias de investigación, así como presentar ponencias y conferencias. En cuanto a los productos de investigación, he propuesto 2 artículos científicos que ya han sido publicados en revistas indexadas. También debo señalar que, como la investigación planteada en este proyecto está conectada con mi propia línea de investigación, esta ha seguido progresando a través de otras publicaciones, presentación de conferencias y ponencias en coloquios y congresos internacionales organizados en la Ibero Puebla y en universidades europeas, por ejemplo, en España, en Croacia y en Polonia. Por último, me gustaría terminar mi presentación destacando que, cuando logre completar mi proyecto de investigación, no supondrá que he encontrado una respuesta definitiva a los problemas planteados. Todavía hay caminos por explorar y reflexionar de manera individual y en comunidad. Esto confirma, a la vez, el interés que tiene todo trabajo de investigación, en que anima a nuestro pensamiento a no detenerse. Es decir, lo invita a progresar y a permanecer siempre abierto, a formular y recorrer nuevas vías de investigación. Muchas gracias por su atención.